Verónica García Alonso ya está aquí con nosotros, nuestra experta en familias. Hola, Bienvenida, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, ¿y tú? Para hablar acerca de este tema Sí. tan importante que muchas veces se puede confundir, ¿no? Pensarías como en el matriarcado, en el patriarcado, pero al contrario, tiene que ver con otra figura totalmente distinta, que es el líder. Exacto. Háblanos de eso. Y el liderazgo se comparte, ¿no? Actualmente en las familias modernas podemos hacer eso, compartir. Me encanta este tema porque normalmente el liderazgo está asociado totalmente a las empresas. Claro, claro. Y en la familia es como el comienzo de una empresa, ¿no? Claro. Es donde formamos a Sí. seres para que puedan desarrollarse más adelante en cualquier ámbito laboral. Entonces me encanta este tema justamente porque me da pauta para poder hablar de esta diferencia entre el autoritarismo, porque en otras generaciones, no sé si lo recuerdan, Sí. como que seguían el autoritarismo al pie de la letra, porque justamente venimos de posguerra, ¿no? Entonces era el autoritarismo, este ejercicio del poder, como tengo poder, abuso y te someto, ¿no? Y aquí en esta propuesta de liderazgo es más bien seguir a una autoridad, ¿no? Oye, pero ¿por qué ser líder? ¿Cuál es la importancia o el beneficio para la familia, para los miembros de la familia? Háblese la pareja, el padre, la madre, los hijos. Porque está como muy bien establecido, en el liderazgo tiene que haber jerarquías, ¿no? Entonces, esta nos da la oportunidad de decir, bueno, ¿quién está arriba, quién está abajo? ¿Quién manda, quién obedece? En el sentido, etimológicamente hablando, el que manda da la mano, toma y dirige, mientras que el que obedece realmente escucha entendidamente, no se somete, escucha. Y entonces si hay esta posibilidad de escuchar y de que alguien tome tu mano, tienes confianza y entonces sigues un camino y un trayecto. A ver, pero yo te pregunto algo. Sí es importante, es una pregunta obviamente, que en la familia exista una cabeza de casa. ¿Es importante para las familias? O sea, porque creo que esto le dará más seguridad, por ejemplo, a los hijos. Es que ahorita se está manejando, qué buena pregunta estás haciendo, Lili. ¿Sabes por qué? Porque teníamos como un entendido en que siempre tenía que ser el jefe de familia, ¿no? Ajá. O la jefa de familia. Y ahorita, afortunadamente, las familias homoparentales y las lesbomaternales nos han dado esta pauta para poder decir, bueno, no necesariamente, porque ellos lo saben hacer muy bien, ¿no? Pasan de uno a otro, de un lugar a otro, y decir, bueno, los dos somos ahora cabezas de familia, ¿ok? Porque los dos, ahorita está teniendo la mujer, bueno, hace ya algunos años, varias décadas, está teniendo voz y voto. Entonces, pero para todas las decisiones, tanto laborales como en la casa, y entonces ahorita es cuestión de preguntarnos, bueno, tú eres bueno para dar permisos, tu mamá, ¿no? Que tienes más contacto con las mamás de los amiguitos de nuestros niños. Entonces, bueno, tú puedes decidir, yo puedo decidir a qué casas van, a qué fiestas, ¿no? Con quién se relaciona. Claro. Pero yo, papá, soy muy bueno para proyectar planes familiares entre digamos, fines de semana. Entonces, bueno, yo puedo tomar decisiones al respecto. Y entonces, así pueden alternarse este liderazgo. Claro. Para eso, Lili, tienen que ponerse de acuerdo los papás. Eso, ponerse de acuerdo. Con anticipación, para que en estos huequitos de incertidumbre Claro. el niño no se suba, porque eso es lo que está pasando, que como no te pones de acuerdo entre pareja, entonces los niños empiezan a tomar decisiones Claro. y se pierden hasta cierto punto, ¿no? Ahora, ¿cuál sería uno de los principales elementos para ser un buen líder de familia? ¿Se hace o se nace? O se aprende. O se aprende. Hay gente muy hábil, ¿no? Hay gente muy hábil que toma la batuta sin ningún problema, pero no nada más es tomar la batuta, sino cederla en un momento dado, ¿no? Entonces, hay muchas teorías de liderazgo, podemos encontrar un sinfín de libros, pero para mí, fundamentalmente, el líder tiene que ser asertivo. La persona asertiva delega, dirige, es seguro de sí mismo, tiene una buena comunicación. En segundo lugar, es muy cariñoso, es apapachador, empático, nota inmediatamente cuando un hijo se siente triste, está mal, está enojado, empatiza, valida, ¿no? Valida sentimientos. Y en tercer lugar, inspirador de respeto. Entonces, el inspirador de respeto se responsabiliza de sus actos. Sí. Aprende, a lo mejor, ¿saben qué pasa? Que ahorita esta generación está como muy perdida por el hecho de que la tecnología y la ciencia la traen como integradas, ¿no? Los niñitos nacen con un chip distinto y entonces nosotros, medio perdidos en esto, dices, es que me tiene que respetar. Sí, ahorita se tiene que más bien
ganar el respeto. Claro. Se tiene que conquistar. Y entonces en este ímpetu de aprender y que el hijo vea que a pesar de tus dificultades tienes esta voluntad ferviente de aprender, el hijo te empieza a observar y Oye, te Vero, empieza, te ve y inspira y respeto. algo importante también, no porque existe un líder en la familia, quiere decir que el que decida ser líder, hablando del otro específicamente, no se involucre, ¿no?, en las responsabilidades de la familia, en los problemas, en solucionar, en aportar quizás beneficios, ¿no?, para los integrantes de la familia. Bien, buena observación, Pau, porque una cosa es que yo decida, supongamos, Claro. este fin de semana vamos a ir a Tepoztlán o vamos a ir a la casa de la abuela, pero eso no quiere decir que como decidiste yo me siento. Exacto. ¿No? No, porque soy el complemento, somos un equipo. Acuérdense que para que haya un líder es que tiene que haber un equipo, si no, ¿quién liderea? ¿No? El líder tiene que contar con sus ayudantes, con sus seguidores y como tal, cuando tú te posas justamente la posición de complemento, tú ayudas para que el proyecto se siga. Ahora, pero y se las llegue a- jerarquías creo que nos ayudan en la vida a mantener la empatía y el respeto. Pienso yo, no lo sé. Tú nos lo dirás, pero creo que sí es importante, así como en el trabajo y fuera de casa hay jerarquías, que en casa existan jerarquías, porque esto va a enseñar, en este caso, por ejemplo, a los hijos, a respetar afuera a sus maestros o a los que están arriba de él. ¿Está bien esto? Claro, porque es un ensayo. En la casa se hace un ensayo de cómo funciona más adelante en la escuela, en un trabajo, en la sociedad. Entonces, claro, la jerarquía es indispensable y eso se ve en la naturaleza. Observen las leonas. Sí, claro. Las leonas Hay dirigen. jerarquías. Claro, los chimpancés, los orangutanes, sí, tienen a sus crías Llevan la manada. siguiéndolos. Y esta parte de dirección tiene que ser, claro, tienes que ser digno de dirigir porque tú tienes que trabajar en ti mismo. Claro. Alguien que trabaja todos los días en sí mismo es capaz y tiene el derecho Claro. y la obligación de dirigir, ¿no? Claro. Entonces, Exacto. y hace que lo sigan. Un buen líder hace que lo sigan, no empuja. Es como las leonas, o sea, este instinto natural está dado, pero entre el humano, en esta especie, tendemos a sabotear. A autosabotearnos. Y entonces tenemos que dejar bien claro, gracias a las jerarquías, quién dirige a quién. Claro, y es que a lo mejor tiene que ver también con este concepto de que el ser líder tiene que ver con el autoritarismo y no necesariamente, para nada. Lo que nos estás diciendo es justamente el otro lado, ¿no? Exacto, porque el autoritarismo es abuso y empuja y forza. Y aquí la propuesta es que en el liderazgo hagas el asertivo. Normalmente una persona asertiva hace que todos los miembros del equipo lo sigan por propia convicción Muy y porque bien. es algo que les beneficia. Muy bien, Vero. Así Pues es, Vero. muchas gracias. Gracias, por enseñarnos Vero. un poco Nos vemos. como familias lo que debemos aprender, por supuesto. Muchas gracias, Vero.